El periodista le preguntaba, ¿no se lo merece o no? Se lo vamos a preguntar a nuestro primer invitado, Alejandro Aguinaga, de la fila de Fuerza Popular. Doctor Aguinaga, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? A ver, primero este encuentro, ¿no? Después de cuántos días la presidenta decide... Casi un año, ¿no? Casi un año. Octubre del año pasado, 257, un poco más o menos. ¿Qué me dice? La verdad que las explicaciones que dan cada cual es más disparatada que la otra. En estos momentos el aumento del sueldo es completamente inoportuno e impopular, a pesar de que hay un marco legal constitucional. El artículo 39 de la Constitución es bien clara que la más alta jerarquía del Estado la tiene el presidente de la República. Correcto, pero antes de eso, quería hablar sobre, recién, después de cuánto tiempo, habla con los periodistas, habla con la prensa, responde en ese tono, ¿no? Primero hablo de la minería, después hablaremos de los temas mediáticos. Ese es tono de la presidenta. Claro, ella pone la agenda. No hace una conferencia de prensa abierta y se entiende que el presidente de la República, que preside pues todo el gabinete todas las semanas, está enterado de todos los temas, ¿no? Así es. Y una situación de una presidenta, digamos, que se mantiene en silencio y al colocar la agenda, digamos, no da un sentido, ¿cree usted, de transparencia o de poca transparencia en este caso? Si bien, claro, definitivamente hay poca transparencia, pero también esa situación de no querer comunicar, cuando siempre los presidentes comunican qué es lo que está pasando en temas importantes y en los viajes que ha hecho, donde ha firmado convenios que lógicamente merecen alguna observación o no, para que se pongan en el debate si son convenientes para el país. Claro, además, si tenemos a alguien que después de tanto tiempo habla, entonces comprenderá que ya no lo entiende. Parece que hay muchos temas en agenda pendientes, ¿no? Entonces, por eso mismo los periodistas y demás. Ahora, si vamos a esperar otros 250 para que hable, obviamente se va a preguntar temas mediáticos. Definitivamente vamos a tener que esperar hasta el próximo 28 de julio. Hasta el próximo 28. A ver, bueno, usted estaba adelantando a hablar del tema del sueldo, ¿no? No lo ve positivo, digamos. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Es inoportuno, ¿no? Lo que tiene que tener un político es el sentido de la oportunidad. Aquí es inoportuno y completamente impopular, que no revisa no revisa las encuestas. No es como todos los políticos, muchos políticos que dicen yo no creo en las encuestas, cuando no te favorecen, ¿no? Pero tiene que verlas, claro. Tiene que haber un asesor que le diga. No tiene aparentemente un buen equipo de comunicaciones, ¿no? Entonces, si bien hay un marco legal, y te lo explico, la Constitución, el artículo 39, el más alto rango dentro del poder ejecutivo es el presidente de la República, y luego siguen pues los congresistas, y después vienen los miembros del Tribunal Constitucional, los magistrados supremos, etc. Y Toledo, el año 2004, él hace una ley, la 28320 creo, de desarrollo constitucional de este artículo, donde señala la escala remunerativa y que el mayor sueldo es el presidente de la República, con 10 unidades para la remuneración de los funcionarios públicos. ¿Era aproximadamente 2.600 soles. Dice, 10 es el máximo, son 26.000. Pero él, coincidentemente con baja popularidad como ahora, se puso un sueldo de 42.000. Para que veas las incoherencias que justamente deponen de lo que es el marco legal. Correcto. Y luego llegó Alan García, el presidente García, y lo baja a 15.000. ¿Estuvo bien, digamos, esa diferencia? Porque ganaban otros, digamos, el contralor, los congresistas también, sueldos diferentes, ¿no? Sí, o sea, siempre sea el presidente de la República y luego venían los congresistas, ¿no? Y luego venían los otros altos funcionarios del Estado, pero vino Alan García, efectivamente lo puso en 15.600, pero después con Humala comenzaron a dispararse algunos sectores, comenzando por el contralor de la época, sacó una resolución. Autónomo, ¿no? Claro. En esa defensa. Y ahora pues es un festín, porque es cierto que también, como lo dice la Contraloría, el año pasado hemos tenido en consultorías 16.000 millones de soles, más de 4.000 millones de dólares en consultorías. ¿Te imaginas lo que harías con todo ello? Cuando en realidad, en mi criterio, yo cuando estaba en el ministerio, nunca he usado consultorías.
mis mejores consultores son los directores, que se entiende que son los que conocen pues el campo de trabajo mejor que cualquiera en los diferentes subsectores que tiene que tener un sector. Bueno, pero si hablamos de gastos también, hoy el Diario de la República reporta, ¿no?, los gastos que ustedes también tienen. El Congreso está gastando mucho, los gastos para la bicameralidad son muy altos y demás. Así es, bueno, una unidad ejecutora que tiene aproximadamente 180 millones de soles, ¿no? Y que no se sabe cómo ha sido la designación de todos estos funcionarios. No es un festín, ni es tu chacra. Yo en lo personal creo que tú tienes que ser institucionalista y el Congreso tienes que escoger lo mejor. ¿Y cómo escoge lo mejor? Desposeyéndose de ese tema y poniendo empresas que son especializadas en ello, con Headhunter, donde dice, estos son los funcionarios que requiero, póngame usted los términos de referencia, y ellos te dicen, estos son los currículos, estos... ¿Y qué pasó con la actual mesa entonces? La verdad que desconozco, a mí también me ha sorprendido de que... Pero Fuerzas Populares en la mesa. Sí, pero como te digo, me sorprende que se haga una designación y no un concurso. Correcto. Bueno, volviendo al tema de los sueldos, varios congresistas de la izquierda, vamos a ver algunas de proyectos de ley o mociones, están planteando derogar vía una ley el aumento del sueldo presidencial. Silvana Robles, Guillermo Bermejo, Jaime Quito, la bancada Podemos. ¿Esto se puede hacer? Ahí está, tenemos las imágenes, las mociones. ¿Se puede hacer eso? El Congreso no interviene en lo que son situaciones salariales o tributarias, ¿no es así? Todo ello se guía por decretos legislativos que vienen del Ejecutivo, pero vemos que esta situación ha generado pues muchas voces, con razón o sin razón. Creo que era completamente inoportuno. Claro, pero hoy en la ley no se puede. Es decir, ¿qué va a pasar con estos proyectos? Van a quedar ahí. Van a quedar ahí. ¿Y Fuerza Popular va a hacer algo? Digamos, ya se lo aumentó, digamos, es impopular y todo. ¿Pueden, digamos, como bancada? Nosotros como bancada cumplimos estrictamente la ley, ¿no? ¿Sí? No, bueno, entonces la presidenta ganará los 35.000, no hay nada que hacer. No es la presidenta, es la función presidencial, ¿no es cierto? Claro. Y que hubiera tenido una respuesta de la presidenta, un fair play, digamos, ¿no? Esta remuneración comienza a partir del próximo quinquenio. Estoy regulando con un marco constitucional y legal lo que es el salario del presidente de la República, pero no ahora, porque le faltaba un año y yo creo que era un pie forzado innecesario que va generando cada vez más impopularidad. Correcto. Esta semana Keiko Fujimori también hizo noticia. Hizo noticia gracias a quién, al señor Domingo Pérez, porque presentó una nueva denuncia por el caso Cocteles, ahora pidiendo no 30 sino 35 años. Él ha argumentado, para que usted me responda, que ya subsanó los temas que el Tribunal Constitucional le mencionó y ha presentado esta nueva acusación. ¿Qué me dice? Esto ha sido una maniobra burda, una maniobra que demuestra una vez más la incompetencia de alguien, a pesar de que ya le habían anulado ese auto apertorio, ¿no es así? Y vuelve con lo mismo para distraer la atención de los reclamos, del reclamo popular que hay con relación al probable asesinato de José Miguel Castro. Entonces, qué raro que la misma tarde, en lugar de asumir su responsabilidad, porque si le ha estado él clamando por una colaboración eficaz, han pasado 5 años y no se le han dado. Y mire lo que ha terminado en este degollamiento. Porque es bien difícil que una persona se suicide con 2 cuchillos. Eso es casi un imposible. Y la profundidad de los... La información que usted tiene, la fotografía lamentablemente que se divulgó, ¿qué me dice usted? Que no encaja con un suicidio, ¿no? Y hemos escuchado también a especialistas, ¿no?, que son justamente criminólogos y dicen que esto no encaja. Probablemente te digo, hayan pues contratado, como en algunos otros casos que hemos visto, sicarios internacionales que han actuado de esta manera tan brutal, pretendiendo pues dejar sin efecto o aletargar o disminuir la carga procesal que tiene pues la exalcaldesa de Lima. ¿Y qué pasa con el caso general, con Susana Villarán? Que dicho sea de paso fue alcaldesa, no fue funcionaria cuando ocurrieron todos estos hechos. El juicio, ¿cómo va a terminar? Bueno,
Por ahí dicen que no pudiendo sustentar lo que ha señalado, no le han dado la colaboración eficaz, no le dieron la protección necesaria, pretenden que esto quede en foja cero. Entonces volvemos a caer que hay fiscales que son encubridores. Y hoy ya hemos visto que está vendiendo el departamento de la Playa Arica. Dice que se quiere fugar. Bueno, ahí tendrán que tomar todas las precauciones, pero no hay derecho de que le hagan esto al país. Ha recibido 11 millones de dólares y sigue libre. Y volviendo al tema Keiko, la pusieron 480 días en la prisión con una tipificación de delitos que le ha tenido que corregir el Tribunal Constitucional porque no existe. Eso es una barbaridad. Y están tan campantes, ¿no es cierto? Y están tan campantes. Por eso le dice incoherencia en la acusación. Bien claro se lo pone y le dejan sin efecto. Y el señor insiste. Por eso esa misma tarde ese tribunal le dejó sin efecto su pedido. Keiko Fujimori tuvo mucho tiempo en prisión preventiva. Hace poco a Martín Vizcarra no le dieron prisión preventiva. Susana Villarán no está en prisión preventiva y siguen en proceso. Y han sido funcionarios públicos y está claramente demostrado en ambos todas las coimas o lo que se llama cohecho legalmente que han recibido, y Keiko Fujimori no era presidenta, no era funcionaria pública, y sin embargo estos dos fiscales se regocijaban porque la habían puesto en prisión 480 días. Ahí están las declaraciones del señor Villanueva, ¿no es así? Ahí está el festejo con las botellas de vino en la casa del mismo Villanueva y estos dos fiscales, y no les pasa nada. Este fiscal Pérez, su misma institución le ha encontrado, ¿no es así?, un desbalance patrimonial y no le pasa nada. ¿Puede administrar justicia una persona que tiene una situación de esa naturaleza? No puede. Claro, está en investigación, claro. Pero, y también postularse el peritaje no hay lugar a dudas. El peritaje lo señala de su misma fiscalía. Ajá, sí, en investigación me refiero. Y quiso ser juez, ¿no? Quiso dejar, digamos, el Ministerio Público en un momento. Y ahí demostró una vez más porque no pudo aprobar el examen. ¿Te das cuenta? No pudo aprobar el examen y te demuestra pues la incompetencia de la cual está imbuido y que no puede pues ejercer una función de esa naturaleza. ¿Qué vamos a hacer con los mineros? ¿Qué van a hacer, digamos, qué va a hacer el Congreso? ¿Qué puede hacer? Porque se aprobó el reinfo, pero los mineros siguen en las calles. Se dejó sin efecto el reinfo para personas que habían pasado ya demasiados años y no se habían formalizado. Entonces más de 50.000 casos, pero quedan 26.000 creo que están dentro del reinfo. Lo que tiene que hacer el gobierno es justamente desbloquear las carreteras y aplicar la ley, ¿no es así? Y lo otro ya después vendrá la ley para la pequeña y mediana minería, ¿no? ¿El Congreso puede hacer algo más allá de la invocación a desbloquear las carreteras? Esa es función del Ejecutivo, ¿no es así? El bloqueo y dar la seguridad es el Ejecutivo, y el Ministerio del Interior o las entidades correspondientes tendrán que liberar las carreteras. Aquí no se puede estar con medias tintas. Claro, pero el Congreso, o parece que algunos congresistas venden una información distinta a los mineros que están en las calles, porque el señor Paul Gutiérrez ha pedido que voten el día martes, que hay una convocatoria a sesión extraordinaria por la nueva ley MAPE, una ley que para muchos es un reinfo recargado. Bueno, evidentemente que hay asesores que han estado ahí coludidos, eso también tiene que investigarse y sancionarte, porque no es la función de ellos estar con un pie en cada lado. Correcto. El próximo 26 se elige la nueva mesa directiva. ¿Usted será parte de la mesa directiva? ¿Usted estará junto a señor Gerí en la mesa directiva? No, mira, tú tienes la suficiente experiencia ahí, no sé, por lo menos 20 años de reportero parlamentario. Eso realmente se define la última semana, ¿no es así? Mientras tanto, hay una serie de espontáneos que se lanzan al ruedo cogiendo su capote a ver si hace faena. Y eso no es así. Claro que sí, pero siempre es importante, de quien se rumorea, tener una declaración para saber qué tanto se sabe o qué tanto tenemos, ¿no?, para el día 26. Corresponde justamente a los reporteros que lo entrevisten y escuchar. Usted lo no que es el sí elegido de Fuerza Popular, lo que sí requiere, usted no es el elegido para ir a la mesa directiva. lo que sí, no lo aceptaría tampoco. Lo que sí requiere el Congreso es personajes institucionalistas que laven esta mala imagen que nos han dado, pues, que los niños, que los muchachos, que sean institucionalistas y que realmente los perfiles de la gente que trabaja para el Congreso sean los más
profesionales posibles y no se regalen los puestos como esta señora Lozano, por ejemplo, ¿no? Que por poner la foto de su líder tiene un tremendo salario. ¿Eso con la aprobación de quién? Eso no se puede hacer así. Y sin embargo tienes al costado gente humilde que ha rendido mucho y le suspenden los contratos, como ha pasado el 30 de junio con muchos funcionarios, cuando siempre el proceso ha sido hasta el 28 de julio. Entonces, al cortar le dice, le hacemos un ahorro. ¿Qué ahorran? 200.000 soles, y por el costado le pagan a gente que no tiene la mayor formación, le pagan unos tremendos salarios por encima de los congresistas. Claro, ahora yo lo escucho y digo, están tomando distancia de APP, porque está hablando de la gestión del señor Salguana, está hablando de la gestión de APP, pero ahora se toma distancia, pero estuvieron 2 años en la mesa con ellos. En lo personal, como te digo, esas son situaciones que a mí me causan un estupor y me desagradan. No se debe hacer así. Si tú tienes una institución y es un poder del Estado, si quieres tener éxito, reúnete, estate rodeado de los mejores, el éxito asegurado. Pero si quieres que hagan lo que tú deseas, bueno, júntate pues con los mediocres y ahí tienes las consecuencias. Muy bien. Bueno, para terminar, hoy se ha conocido que Morgan Quero, el actual ministro de Educación, está afiliado al partido vinculado a Nicanor Boluarte. Se afilió, mejor dicho, no estaría, sino se ha afiliado a Ciudadanos por el Cambio. ¿Qué me dice? Completamente inesperado, ¿no? Pero ahí tienes pues Bueno, está afiliado, ¿no? ¿Querrá hacer algo después? ¿No? Tal vez postular. ¿Puede hacerlo todavía el ministro? Puede postular, sí, pero es clara la Constitución que tiene que renunciar 6 meses antes. Desde el 12 de marzo de este año, congresista, Morgan Quero figura como afiliado a Ciudadanos por el Cambio. Como te digo, tiene que renunciar 6 meses antes, pero vista la situación no te extrañe que lo renuncien antes también, ¿no? Bueno. Muy bien. La situación de Santibáñez, para terminar, estas denuncias contra el periodismo, periodistas. Nosotros, como partido político, y siguiendo lo que siempre nos ha enseñado nuestro líder y fundador, somos defensores irrestrictos de la libertad de prensa y opinión. Correcto. Muchas gracias. Alejandro Aguinaga nos acompañaba, congresista de Fuerza Popular. No aceptaría, dice, ser candidato a la vicepresidencia en la última legislatura. Queda solamente 1 año para que este actual Congreso ya termine sus funciones. Vamos ahora, Betsy, productora, con la